Ya está con nosotros nuestra primera invitada, tal como lo decíamos, la diputada provincial Socorro Villamayor. Hay que destacar realmente el trabajo que lleva adelante dentro de la Cámara, porque así amerita desde mi punto de vista y valga el momento para decírselo. Así que gracias por estar acá, diputada. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias, ¿no? Muy generoso y muy valioso que en una Cámara donde la verdad son pocas las personas que con idoneidad y conocimiento de la materia llevan adelante su trabajo, por eso lo digo. Y paralelamente a esto, ¿no? En las últimas horas, nobleza obliga a decirlo también, hay una diputada, la diputada Mónica Juárez, que dice que la Cámara no trabaja, o que los diputados, mejor dicho, no trabajan, porque la Cámara no puede trabajar si sus hombres no llevan adelante la tarea. ¿Esto es así? Mira, me lo han comentado, no lo he leído yo, no he leído esa noticia. Indudablemente me ocupo de leer las cosas importantes, ¿no? Creo que los diputados no podemos ser celadores de otros diputados. Esto es una cuestión de responsabilidad. Hay que respetar primero el voto popular que designa determinadas personas por afinidad, por idoneidad, por identificarse con X candidato, y lo llevan a su banca. Luego ellos dan al pueblo su respuesta de trabajo. No escuché honestamente cuáles fueron sus expresiones. Aparentemente habría una molestia porque no habría salido un proyecto de su autoría. En los cuerpos colegiados prima la mayoría para poder llegar con un proyecto al recinto. Y si aparte se cuenta el cupo también, si es que se pueden como somos 60 no. diputados, hay un esquema de cupos. No todos los martes los diputados o los bloques podemos presentar proyectos. En mi caso particular sí, con mi bloque, porque el bloque al cual presido, al ser el segundo más numeroso de la Cámara, tiene mayor presencia, es conforme a la cantidad y composición de los bloques. Lo que te quería decir es que si un proyecto no llega, puede ser por una cuestión de cupo que no lo tenían, o bien porque no hay, digamos, voluntad mayoritaria o no hubo consenso, porque los proyectos también se trabajan desde el consenso. Uno tiene que promover su proyecto, plantearlo a sus pares, ir a las comisiones, desarrollarlo, buscar en el voto positivo. No todos tienen un sí inmediato. La verdad es que no sé cuál sería el proyecto y qué es lo que le molestó, pero te reitero, estoy hablando, no he leído su noticia, he escuchado el comentario, me lo hicieron incluso hace un ratito antes de venir, pero bueno, me parece que no es lo importante. Ayer fue notoria la ausencia de legisladores en el recinto. ¿Será porque ya se avecinan las elecciones y esta va a ser la dinámica? Y al mismo tiempo le consulto, ¿sigue vigente aquello de que el diputado que no va a trabajar el día de la sesión se le descuenta el día? No, lo que existe por reglamento es que cuando un diputado se va a ausentar más de 2 veces debe avisar al presidente. Yo no conozco un caso de que a un diputado en una ausencia no informada con antelación se le haya descontado. No conozco esa situación. De hecho, yo no he faltado nunca, salvo una sola vez en los 3 años que tuve un viaje a Buenos Aires por razones familiares. No he faltado nunca, entonces tampoco lo he vivido en carne propia alguna situación de ausencia que pudiera ocasionar eso. El reglamento establece eso, 2 ausencias, tenés que avisar si te vas a, digamos, si va a ser más prolongada tu ausencia, nada más. La ausencia de los diputados de ayer, perdona, no la he observado como tal. Sí te puedo decir que hubo una dinámica, si se quiere, un poco diferente. Había un movimiento de diputados que quizás se reunían en algunas oficinas. En esto que estamos en época de campaña también he visto que se ha provocado eso un poco en los del interior, ¿no? Quizás estaban un rato en el recinto, después iban a alguna oficina, y es muy propio de la época electoral. Es digamos, nos quedan creo que 20 y pico de días, va a ser un periodo muy corto, por suerte, previo al acto electoral, y bueno, la gente está abocada también a cuestiones no operativas de las cuestiones electorales, y bueno, puede haber sido eso, pero el quórum estuvo todo el tiempo en la Cámara, ¿no? Diputado, ¿usted tiene conocimiento cuáles fueron los motivos o el sistema administrativo que permitió la reincorporación nuevamente del diputado Orozco en el recinto? No, él pidió licencia y la Cámara no es juez. No, seguro. La Cámara no es juez. Por eso le digo, las cuestiones administrativas se ha internas.
y como no tiene una situación jurídica que impida digamos, su desenvolvimiento en el recinto, el diputado pudo volver después de su licencia. Vamos ahora de lleno a este periodo que se viene, ¿no? Muy cortito, como lo decía usted, sí, de elecciones. Usted va a acompañar la candidatura de Emiliano Durán en la Intendencia y como diputado en primer término va Carlos Morelo y usted sí lo secunda. ¿Cuál es la premisa para esta decisión de Socorro Villamayor de volver a poner a consideración del electorado su candidatura en un lugar que es poco expectante, teniendo en cuenta que van a entrar nada más que 9 diputados por capital? Bien, perdón. En primer lugar, si algo me caracterizó es el concepto de equipo, nunca el individualismo. Es decir, yo te agradezco francamente las consideraciones sobre mi persona y mi trabajo. Hay personas que sí me han planteado la necesidad quizás de estar en un lugar más expectable, pero considero que cuando uno trabaja en equipo tiene muchas veces que ceder o que saber consensuar, sobre todo cuando hay una sola instancia electoral, como en este caso. Lo que me lleva a formar parte del equipo con Carlos Morelo como candidato a diputado es el conocimiento respecto al trabajo que él realiza, sobre todo en el territorio, su cercanía con los distintos barrios de la ciudad. Es una persona, desde mi punto de vista, transparente, se muestra tal cual es, no, eso te da comodidad en el trabajo, tiene gente que lo quiere y lo respeta, que no es precisamente del ámbito político, ¿no? Y es una persona que ha cumplido, y acá permíteme hablar un poco más de lo político, una mirada que ha tenido el gobernador el año pasado. Nosotros tenemos una universidad provincial que era abocada exclusivamente a la administración pública, se capacitaba al personal de la administración y el gobernador entendió que frente a distintas demandas de sectores empresariales y ante la ausencia de capacitación, entendió que era bueno capacitar en oficios a las personas para que esas empresas tuvieran el capital humano. Y lo miró a través de la UPATECO, que primero era UPAP y ahora se llama UPATECO, esta universidad provincial. Que antes era la Universidad de la Administración Pública. Claro, exacto, exacto. Y ahora se llama, cambió su sigla porque es Universidad Provincial de Tecnología y Oficios. Entonces se va capacitando en todas estas nuevas materias que incluso en las currículas escolares ya debiéramos estarlas viendo, como robótica, lo que es el marketing digital, todo lo que es la era de la economía del conocimiento. El gobernador miró eso el año pasado, incluso habló con los diputados, particularmente me tocó hablar con él, para que modificáramos la ley existente y creáramos esta universidad provincial que hoy, por ejemplo, acaba de abrir su establecimiento propio. ¿Pero a qué iba? Lo encontró a Carlos Morelo y le propuso, lo encontró, digamos, en la diversidad de personas con perfiles, y le encomendó esta tarea, y la realiza muy bien. ¿A usted le parece, como diputada, que está bien que esta universidad tenga un presupuesto similar a lo que tiene la Universidad Nacional, incluyendo todo lo que es la parte académica y edilicia? No conozco los valores que se manejan en la Nacional y en la UPATECO. Yo de UPATECO conozco los cursos que se dictan, las constructoras que ya han recibido sus certificados, las programadoras que ya han recibido su certificado, la inauguración que hicimos hoy, cuáles son las distintas carreras y la impronta que le está dando el gobierno, pero no la parte económica, excede a mi conocimiento. Como presidenta de la Comisión de Legislación General, obviamente tiene un rol preponderante en los temas que trata la Cámara de Diputados y usted también estuvo comprometida en un trabajo que se hizo el año pasado conjuntamente con el Poder Judicial y que es la futura reforma de la Ley Penal Juvenil. Sí. Esto es una gran materia pendiente porque detrás de ello hay un trasfondo que es desconocido por todos, pero que la verdad hace al desenvolvimiento y al desarrollo de aquellos chicos que delinquen y después pueden reintegrarse en la sociedad. ¿Cree que el gobernador este año podrá aprobar esa ley, diputada? Mira, como siempre me sorprendes con tu conocimiento de los hechos, ¿no? Esa comisión fue creada por el gobernador el año pasado para ver varios aspectos en materia jurídica y judicial. Uno de ellos era la ley del régimen de responsabilidad penal juvenil, al cual vos hablás. Otro es la revisión de un proyecto muy importante, y ya voy a lo que me preguntaste, un proyecto muy importante de académicos, que es la reforma del Código Procesal Civil de la provincia, la ley de responsabilidad del Estado, que también ya esa comisión
ha librado ya su primer o su conclusión final. Que no es vinculante, convengamos. No es vinculante, por supuesto. Y la del régimen de responsabilidad penal, te comento que justamente este martes se va a tratar. Ay, diputada, qué buena noticia. Este martes se va a tratar porque queremos... Porque hay que decirlo. ¿Por qué no explica un poquitito brevemente cuál es la situación de los jóvenes en relación a los adultos? Nuestro sistema procesal en Salta, hablamos de los adultos primero, era inquisitivo. Es decir, el mismo juez que hacía la investigación era el mismo juez que condenaba, para ser simple y práctica. Se modificó eso en lo penal respecto de los adultos y no así respecto de niños, niñas y adolescentes. Dejándolos en desventaja en y cuanto ellos al quedaron tratamiento. con el procedimiento anterior inquisitivo, en donde no hacía la investigación como es hoy con los adultos el fiscal. Entonces buscamos, a través de esta reforma, que tengan idéntico tratamiento. Imagínate, encima referido a niños, niñas y adolescentes, que sigan con este procedimiento viejo que durante muchos años rigió en la provincia para todos. Entonces la modificación va a permitir eso, que sea el fiscal quien haga la IPP, es decir, la instancia penal preparatoria, y luego sea el juez de menores el que haga con imparcialidad. Brindándole mayor garantía a los jóvenes, exacto, en este sentido. Exacto, y de acuerdo a las convenciones internacionales de los derechos del niño y todo. ¿Cómo cree que va a ser este año legislativo, teniendo en cuenta que hay estos temas que son de muchísima importancia, que lo pondrían al gobernador a la vanguardia a nivel nacional con el tema de reformas procesales muy importantes, que son muy viejas, pero también otros temas que están en agenda, teniendo en cuenta el año electoral? Mira, el año electoral en lo que es lo provincial, repito el concepto, en 25 días, 29, sí, concluyó. Pero después tenemos la elección nacional. Y después viene lo nacional, que entiendo que no va a impactar con tanta fuerza, ¿no? No, nunca es tanto la implicancia de la elección nacional. Yo espero que la Cámara este año se ocupe de las cosas importantes como lo hacemos la mayoría, y no caigamos en esos chiquitajes o esas pequeñeces que vos mencionabas al inicio, que en definitiva desdibujan la verdadera responsabilidad y el rol de la política. Espero que sea un año productivo. Existen estas iniciativas por esta comisión que generó el gobernador, que son de importancia, porque si uno tiene una justicia, como en el caso de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que mire lo que es la celeridad, que mire una audiencia, digamos, en una sola audiencia se resuelvan las cuestiones, que prioricemos la oralidad, que el sistema informático esté ayornado también a eso, le va a dar al ciudadano la garantía de lo que siempre se utiliza la frase, que una justicia que llega tarde no es justicia, ¿no? Entonces un proceso que te demora 7 años va a poder con este mecanismo durar muchísimo menos y ser verdaderamente justa el momento y oportuno en que el juez emita su sentencia. Pienso que va a ser un año productivo, hay que tener buenas expectativas. Hay algo que me hizo ruido que dijo en las últimas horas el gobernador y se lo traslado a usted. ¿Qué será? ¿La política es un emprendimiento? ¿Lo dijo así? ¿Así? Mira, quizás puede ser una interpretación y que o él una se frase literal. Consideraba un emprendedor, sí, teniendo en cuenta sí, que mirá, le ponía toda la energía a eso. Yo estuve presente hoy para movilizar la política. Yo estuve presente hoy en la inauguración de la Universidad Provincial. Sí, hoy cambió los conceptos. ¿Ah? Un poquito hoy los cambió. Ah, ¿pero lo había dicho antes? Sí. Sí, no, yo creo que lo que él expresa es mi percepción, y obviamente respeto la de los demás, incluso la que vos estás planteando. Él es un emprendedor en cuanto a que se propone un objetivo y va en busca de eso. Me parece que a eso lo define como emprendedurismo, ¿no? Me parece que es un concepto más casero del gobernador, porque él eligió en su vida la actividad política, el servicio público, es indudable. Él desde muy chico se dedicó a esto. Indudablemente dice eso, emprendí ese camino, me puse este objetivo y lo voy logrando. Y lo ponía a colación de cuando fue su candidatura a intendente, donde todo el mundo le decía, no te metas, no te va a ir bien, no tenés apoyo, te falta lo que fuera, y él solo, porque incluso yo me acuerdo que participé de esas conversaciones previas como equipo que somos, después se recluyó y no apareció hasta el momento en que debían cerrar la lista y salió como intendente pese a que le decían que no. Entonces, a eso se refiere. Lo que se propone, lo que emprende, se compromete y lo logra. Me parece que va por ahí. No el concepto de diccionario de emprendedurismo. Así como usted fue bastante crítica con respecto a la gestión anterior, ¿qué tiene para
hacer una autocrítica de este gobierno siendo parte de él? Pues es que no encuentro muchos aspectos, no encuentro aspectos así para decirte de primera critico esto. Creo que le ha tocado un momento difícil como a todo el mundo, al gobernador, no es una persona aislada o un ser diferente de la situación pandémica, y ha tenido frente a una situación de desventaja, incluso de climáticas como fueron las sequías, los incendios que no dependen del gobernador, sino de los designios de Dios o de la naturaleza, para aquellos que no creen en que existe un Dios, ha puesto la provincia en marcha, la ha puesto en crecimiento, y hoy se puede decir que es una provincia que tiene una mirada muy positiva en cuanto a desarrollo. No veo un aspecto, no me viene un aspecto así que yo te critico esto. Quizás si me tiras una idea te pueda decir si veo... Y bueno, le puedo decir salud, le puedo decir educación, pero salud hay un cambio Bien, sustancial. Te agradezco, Mónica. Como siempre, interesante hablar con vos. ¿Sabes por qué no? Porque la educación y la salud no la podés resolver en 3 años y medio. No la podés resolver en 3 años y medio. Seguro que no, pero sí puedo poner a punto las escuelas que no se hizo nada durante pandemia, por ejemplo. Pero ¿sabes qué pasa? Es que había que buscar prioridades. Había que buscar prioridades y las escuelas fueron muchas de ellas destinadas a la atención del COVID. Es decir, las del interior sí, las de capital no, diputada. Bueno, pero es una provincia en la cual hay que tomar decisiones. Entonces, yo creo que la salud y la educación, y esto te juro que lo digo no como un speech político, no lo digo desde la convicción sincera, está muy deteriorada lamentablemente por muchos años de desidia. Uno analiza, yo como legisladora, los presupuestos anteriores. Nosotros tenemos hoy un 80% del presupuesto que es salud, seguridad y educación. Antes no se le daba a salud y educación, absolutamente, se le daba un porcentaje mínimo que no permitía más que pensar eventualmente en un pago de docentes. Seguro que me va a dar una respuesta positiva. ¿Usted tiene respuesta por parte de los ministros a los requerimientos que hace como legisladora? Yo no hago requerimientos formales por escrito porque tengo la tranquilidad que cuando me comunico por teléfono tengo respuesta inmediata. Es una de las privilegiadas entonces. No sé si privilegiada, creo que tiene que ver con el buen trato. Porque hay diputados que no dicen lo mismo. Pero vos creo que tiene que ver con el buen trato, ¿no? Yo jamás les he exigido, aunque corresponde en algunas ocasiones que Salvo algunas excepciones, ¿no? No todos iguales, pero... Nunca he exigido que... No, siempre que hablo es para compartir una opinión, para solicitar información, pero nunca he tenido quizás una respuesta en minutos más tarde, horas más tarde. Incluso al día siguiente no puedo atenderte si uno hace una insistencia, pero nunca un desaire. No he tenido una mala... Hay un buen vínculo. El viernes empieza el camino cortito con vistas al 14 de mayo. Le deseamos el mayor de los éxitos y esperamos volverla a tener en la Cámara de Diputados porque, como digo, hace falta gente preparada. Bueno, gracias, así Mónica. Que eso es lo que necesitamos. Así va a ser. Ojalá. Así va a ser, tengo confianza. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos.